Amigos, ya saben, compartan y vamos a iniciar con las historias de la noche. Hoy tenemos un tema súper interesante, los nahuales. Vamos a platicar sobre estos seres con la capacidad de transformarse en animales, o por lo menos eso cuentan las leyendas. En el centro del país los conocen como nahuales. Para todos los que nos ven de México, en el centro de México y tal vez en el norte, los conocen como nahuales, seres ancestrales con esa capacidad muchas veces aterradora, describen que se convierten en animales. Aquí en el sureste del país, sobre todo en la región maya yucateca, se les conoce como huay. Los huay son estos seres con esta misma capacidad, pero arraigados a las leyendas mayas y a la cultura maya. En un principio eran considerados protectores de los pueblos. Los huay no eran nada, pero nada malos. Estas personas o estos seres que tenían este nivel de transformación protegían a los pueblos, enfrentándose a otros Huay que querían hacer algún tipo de maldad o defendiendo a la gente de su pueblo, tal vez de otros animales o de otros peligros. Pero ya saben, con la llegada de los españoles y la nueva cultura y todo el sincretismo, la unión de culturas que hubo, pues se fue considerando como un tipo de brujería. O sea, todo lo que no era religioso, cristiano, pues era considerado diabólico. Y entonces se le empezó a incrustar este significado de brujo, pero en realidad no es brujo. Huay o Nahual hacen referencia al nahualismo, al huayís. Es como el animal con el que todos nacemos y desde el momento que nacemos tenemos asignado a un animal que nos va a hacer una dualidad durante toda la vida. Es decir, si nacemos con un animal que tiene un canto extraordinario, la persona va a tener ese don de canto y va a poder desarrollarlo. Las personas que nacen bajo, por ejemplo, bajo el animal del jaguar, pues van a tener ciertamente fuerza, el liderazgo. Y entonces así el guayís o el nahualismo empieza a dar sentido a la existencia de la persona y asimismo en viceversa. La persona está tan conectada a su animal protector que si le pasa algo al animal protector, la persona lo va a padecer también. O si le pasa algo a la persona, al animal también le va a suceder. Hay una historia que nos relata sobre una venganza de una bruja muy malvada, que para tomar venganza de sus contrincarios, de sus adversarios, lo que hacía es que cuando nacía en la familia de sus adversarios, obviamente un bebé que tenía ese don o tenía esa conexión muy fuerte con su animal protector, ella podía detectar quién era ese animal, encontrarlo en medio de los montes y hacerle algún tipo de ritual hasta quitarle la vida a ese animal. Y una de las cosas aterradoras que hizo fue que le quitó la vida al animalito, lo rellenó con hierbas y entonces cuando nace la pobre bebé, nace sin vida y le abren el estomaguito y estaba lleno de hierbas. Tanto es lo que se cree que se crea una conexión muy fuerte entre el animal y la persona que va a estar conectada con ese ser. Y así amigos, iniciamos las historias de hoy, lunes 10 de la noche. Estamos en vivo a través de Nación Pelaná. Gracias a todas las personas que nos están mirando. Mi nombre es Luis Domenzain y estamos a punto de iniciar Llamemos al Terror. Pregunta el público, los nahuales no son mayas, ¿verdad? ¿Qué tal amigos que nos ven que no son de la región de Yucatán? Nahual hace referencia al centro del país y Huay hace referencia a la cultura maya, pero son prácticamente lo mismo, similares. Es la manera de explicar y es el idioma de cada región. Nahual es de náhuatl y Huay es maya, pero hacen referencia a lo mismo, a los animales protectores de cada persona. Y no sé si ustedes creen o no, pero lo importante es respetar, como siempre digo. Hay personas que simplemente no creen y aunque tú les trates de explicar,
la manera en que vivían los mayas o las personas antiguas de estas regiones, pues simplemente no creen que esto haya existido y lo toman como si fueran simplemente historias inventadas o historias solo para asustar a los demás. Pero fíjense que hay historias aterradoras que han sido vividas por personas que no son creyentes y terminan abriendo su mente a una nueva perspectiva porque simplemente no se puede explicar lo que les sucede. Aquí en Yucatán sucede una historia muy, muy aterradora cerca del municipio de Humán. Humán es un municipio, una ciudad muy grande aquí de Yucatán, cercana relativamente a la ciudad de Mérida. Está a unos, ¿qué será? 30, 40 minutos. Una ciudad muy industrial y muy grande. Y ahí está establecida una empresa que vamos a omitir el nombre, porque la persona que nos contó la historia prefirió que no se dijera el nombre de la empresa. Humán es lugar donde ha habido muchos avistamientos de nahuales en forma de perros, o conocidos aquí en Yucatán como huaypec. Pec es la palabra maya para decir perro, y huay pues hace referencia al nahual. Huaypec es este ser que se transforma en perro. Bueno, pues Humán llama la atención que ahí cerca hay muchas historias que hablan de estos seres. Sucede que hace varios años, esta chica, que es la hermana de la que le sucedió todo esto, nos cuenta la historia. La hermana a la que le pasó se llama Wendy. Ese es el nombre real. Nos permitió decir el nombre, más no el nombre de la empresa. Wendy estaba teniendo un mal día. Imagínate que tienes un mal día. Te levantas tarde, se te hace tarde para llegar al trabajo. Afortunadamente la empresa les da transporte de Mérida hasta Humán y de Humán a Mérida. Todos los días que tienen trabajo. Pero Wendy estaba teniendo un mal día, se levantó tarde. Se levantó, como dicen, con el pie izquierdo. Y cuando se levanta se da cuenta que su teléfono tiene atorada la pantalla, por más que está apretando para quitar la alarma. Simplemente está atorado, no funciona. Pero como ya tenía prisa, pues decide irse. Toma su transporte de Mérida para llegar a Humán para cumplir con su trabajo. Durante todo el día le estuvo yendo un poquito raro. Un poquito raro durante su trabajo. Y ahorita les voy a terminar de contar lo que le pasó a Wendy. No se les olvide, ella trabajaba de Mérida a Humán. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Pero antes de continuar con la historia de Wendy, que de verdad, créanme, es aterradora, sobre todo porque son personas que no creen en estas circunstancias, pero por lo vivido, tuvieron que abrir su mente a que hay algo más que no tiene explicación en este mundo. Estamos a punto de recibir una llamada, nos están mandando un mensaje que si pueden marcar. Efectivamente, tenemos un número para que nos marquen y podamos escuchar sus historias. Es el producción, lo pueden dejar conectado por ahí en algún mensaje. Menciónalo para los de TikTok. 90, sí, Instagram. gracias. 99 95 52 93 71. 99 95 52 93 71. Tenemos ya la línea abierta. Tenemos una llamada. Ya nos enviaron un mensaje que ahorita van a marcar. Estamos pendientes de la llamada. Aquí sí les creemos. Y entonces la historia de Wendy se empieza a tornar desde lo más malo que le pudo haber pasado, que era que estaba fallando su celular, hasta algo aterrador. Wendy estuvo trabajando su jornada normal y cuando llega la hora de la salida, sale de tarde-noche. Pero lo peor para Wendy es que toma el transporte para regresar a su casa y no conforme que se había levantado tarde, el celular le andaba fallando, esto y lo otro le había salido mal, dormita en el camión y le pasan su parada. O sea, no se bajó donde debía de bajarse Wendy. Pareciera que el mal día se estaba haciendo una mala noche. Entonces Wendy se baja en un pobladito que se llama Techán, que está cerca de por ahí, de Humán, y empieza a caminar hacia el centro del lugar y le reclama al operador, al chofer, al conductor, le dice, oye, necesito llegar a Mérida. Y le dice el chofer, no, pues yo aquí me quedo, ya no tengo manera de regresar a Mérida porque no voy a mover el camión solo por ti, porque te dormiste. Busca la manera de regresarte. A esta hora todavía hay transporte. Bueno, pues Wendy
Empezó a caminar por el centro, llegó al kiosco del lugar y eran como las 11 de la noche y no había nadie. Normalmente en estos lugares, estos pueblitos aquí en Yucatán, la gente duerme, acostumbra a dormirse temprano, pues porque se levantan temprano a trabajar. Y al ser un día entre semana, pues no había gente en el lugar. Sin embargo, es un lugar tranquilo, es un lugar seguro y además está iluminado. Eso le dio algo de confianza a Wendy para llegar al kiosco que está en el centro y empieza a intentar hacer llamadas. Y se acuerda que su celular no sirve y no salen las llamadas. Y aquí es donde entra su hermana, la que nos contó la historia. Su hermana estaba en su casa pendiente de Wendy porque ya habían pasado las 11 de la noche y no había llegado. Normalmente a esa hora llegaba. Y entonces va por su papá y le dice, papá, no ha llegado Wendy. Ya pasaron las 11 de la noche. Estoy preocupada. Bueno, pues márcale. Y le marcan a Wendy y afortunadamente entra la llamada. Conecta. Wendy, Wendy, ¿dónde estás? Estoy bien, pero me quedé atorada en un pueblito, se llama Techán. ¿Sabes qué? No tengo manera de regresar a la casa, por favor, pasen por mí. Bueno, está bien, Wendy, quédate donde estás. Vamos a pasar con papá a buscarte. Vamos a tardar unos 30, 40 minutos y llegamos. Colga la llamada y se queda sentada esperando. No había nada. Empieza a pasar los minutos. Se empieza a hacer largo la espera. Eran 40 minutos. Y Wendy empieza a sentir esa, esa horrible sensación de que alguien te está mirando. A lo mejor alguno de ustedes que nos está mirando, que nos está viendo en el en vivo, ha tenido esa aterradora sensación de que alguien te ve, pero volteas y no hay nadie. Y lo peor es cuando sabes que estás solo y tienes esa sensación. Wendy empezó a sentir que alguien la observaba, pero no había nadie. Pero se empezó a poner peor el asunto, porque de esa sensación pasó el ruido. Psst, psst, Wendy. Sentía que alguien le estaba hablando atrás. Volteaba a Wendy y no había nadie. Volteaba al otro lado y Wendy, nadie. Ya se empezó a poner aterrador el asunto. Wendy, como pudo, sacó el teléfono y entre maldiciones, porque no funcionaba bien, logra conectar la llamada con su hermana. Por favor, no tarden, apúrense. Ya la voz estaba temblorosa. La hermana sintió que algo estaba mal y le preguntó, Wendy, ¿qué te pasa? Estoy bien, pero me siento insegura en este momento. Alguien está por aquí. Por favor, no tarden, porque no veo a nadie cerca. En ese momento, el papá y la hermana que escucharon la voz de Wendy aterrada y temblorosa, pues aceleraron un poco más su andar hasta llegar lo más rápido que podían con Wendy. A ver, vamos a ponerle una pausa a Wendy. No se les olvide, están yendo a buscar a Wendy porque llegó la hora de la llamada. A ver. A ver, tenemos la llamada. Vamos a... Bueno, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿qué pasó, amigo? Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos en vivo, mi estimado Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien, saludándote. Muchas gracias. Oye, le estaba contando a la audiencia una historia sobre un huaypeque Numam, pero eso me retornó a una historia que en algún momento me contaste sobre un ser que se transformaba en un animal en una comisaría de Mérida y nos encantaría que nos cuentes tu historia. Claro que sí, amigo. Pues mira, en esta historia pasó hace aproximadamente unos 10, 11 años. En ese tiempo yo trabajaba con unos compañeros en una fábrica. Ellos eran de la comisaría de Sierra Papacal y de Cosgaya, unas comisarías que están a la carretera a Progreso.
Y pues bueno, éramos compañeros, Ajá. fue en el patio de su casa. Y pues bueno, estábamos allá. Yo no soy ni de tomar, ni de bailar, ni de beber, y lo único que hacía pues estaba ya conviviendo con ellos, platicando. Comiendo. Y me llamó la atención, ¿cómo? Estabas comiendo. Exactamente, solo íbamos a comer, así es que estar fisgoneando. Sí. Entonces, me llamó la atención una persona que honestamente, y por como te la voy a describir, pues creo que llamaría la atención en cualquier contexto. Ajá. Era una persona que traía el brazo enyesado, Ok. vestía de manta, tenía unos aretes de una pluma de un pájaro, era moreno curtido, de esas personas que ves que se la pasan mucho tiempo en el sol Ajá. o en la milpa, me quiero imaginar. Y tenía la peculiaridad que tenía un mechón blanco del lado derecho de la cabeza, como si no eran canas, vaya, era un mechón blanco, no sé cómo describirlo, Ajá. pero era una persona joven. El caso es que estaba vestido así, ataviado con una ropa de manta, y vi que estaba pues platicando en una mesa, aparte una mesa VIP, vamos a ponerle, Ok, ok. con ciertas personas. Era popular. Exactamente, sí, con ciertas personas. Y pues obviamente es la personalidad, la verdad es que lo que es imposible no fijarte. Y Ok. me le quedé viendo, y pues en un momento se me quedó viendo, y yo dije, chicos, y se me queda Cruzaron viendo, se me queda miradas. viendo, Ajá. porque pues yo lo estaba mirando. Y ya desvié la mirada y luego le pregunto al novio, y le digo, oye, amigo, ¿y este señor quién es? Le digo. Y él me dice, pues fíjate que él es el Ishmen, el brujo de acá del pueblo. Ah. Hace unos días él nos hizo una ceremonia para casarnos porque ellos son muy tradicionalistas. Ajá. Y así como hay ceremonias para el cultivo, para la lluvia, también para recibir un bebé, casamientos, etcétera. Ah. Entonces esta persona era el Ishmen del pueblo. Ajá. Y eso me estaba comentando él. Y de momento se fue porque lo habló su esposa. Y se Ok. quedó su tío que también trabajaba con nosotros. Ujú. Y yo le digo, Lupe se llama, oye Lupe, le digo, señor, ¿qué onda? ¿Es brujo? Le digo, sí, me dice él, es el brujo del pueblo, pero así como lo ves que hace cosas buenas, también hace cosas malas, me dice. Ah. ¿Cómo está eso? Le digo, ¿cómo está eso? Explícame. Pues sí, fíjate, me dice que él se transforma en animal. ¿Cómo? Le digo, sí, se transforma en animal. ¿Y en qué animal? Le digo, pues fíjate, cuando él va a hacer sus travesuras, porque es medio morbo loco, me dice, literalmente así me lo dijo, se transforma en mono, en guaymono. Y yo le digo, oye, pero ¿cómo sabes que es eso? Pues fíjate, me dice, ¿ves que tiene su brazo enyesado? Sí. Bueno, hace 2 semanas, en casa de fulanita, ella se estaba bañando, pues, y pues las casitas de acá, pues, no hay que no tienen techo, Ajá. tienen una laminita o tienen una lona. Y se estaba bañando la muchacha. Y de momento creo que el mono la estaba acechando. Y empezó a gritar y salió el papá con un machete. Wow. Y acorrentó al mono y le pegó en su brazo. Ah, con Pero razón. yo le digo, oye, pero ¿y cómo sabes que esa persona era un guaymono? Le dije. Y él me dijo, pues fíjate, el mono, ese mono que estaba acechando a esta persona, yo lo Ajá. había hecho en anteriores veces. Y este mono presenta una mancha blanca en la parte derecha. Así como es que tiene el mechón que él tiene. Ah, el mechón Pues fíjate, blanco. es el mono. Y lo hace muy seguido. Se transforma en mono para estar acechando a las muchachas. Esta vez le tocó un machetazo. Y qué casualidad que la semana vimos a este señor que tiene enyesado el brazo. Y yo le digo, oye, pero que no será pura casualidad, le digo. Y me Ajá. dice, ahí te voy a contar otra, me dice. Aquí en el pueblo, me dice, entre la carretera que une las comisarías, siempre vemos a un cerdo que casualmente se la pasa Ajá. deambulando en lugares donde van a pasar situaciones negativas. ¿Cómo es Ah. eso? Le digo, sí, fíjate que en la tienda de fulanito,
una semana antes de que su mamá falleciera, vimos que el cerdo estuviera rondando. Ah, alrededor de como la mal casa. agüero, ¿no? Y fíjate que un cerdo, sí. Sí, sí, Y sí. fíjate que también vimos que en otro lugar donde falleció un niño, se enfermó un niño, también lo vimos por allá. Y yo le digo, oye, pero pues un cerdo, puede ser cualquier cerdo. No, me dicen, este cerdo no es de nadie. No es un cerdo que escapó de la casa de alguien, no tiene dueño. Tú ves a los cochinitos que andan por acá. Ajá. Nosotros ya sabemos que este cochinito es de fulanita, de menganita o de sotanita. Los conocen. No lo metemos a nuestra casa, no lo comemos porque sabemos que tienen dueño. Pero este cerdo, si tú lo vieras, me dice, es como un berraco. Es muy grande, de hecho tiene colmillos, me dice. Es como si fuera un cerdo salvaje. Me O dice. sea, Yo le digo, un se jabalí, sale de lo no, me dice, normal. no, jabalí, un cerdo, como un cerdo, pero grande y con Ajá, colmillos. claro. Sí, Y sí. le digo, bueno, ¿y cómo es que entonces tú lo relacionas con esta persona? Me dice, es un cerdo negro que tiene un mechón de cabello blanco, le digo. No, me dice, él es rosado, pero tiene una oreja negra. Me dice. ¿Cómo? Sí, me dice, él es rosado, un cerdo rosado, tiene una oreja negra. O sea, Y todos coincide. sabemos que es este señor, que cuando alguien va y le paga para que haga maldad a una persona, él dentro de sus hechizos o su metodología que utiliza para pues, hacer el mal, es darle vueltas a la casa. Ya sabemos que cuando vemos a este cerdo dándole vueltas a alguna casa o por algún terreno, es que algo malo va a pasar. Oh. Era Y pues bueno, su manera de trabajar. Tal vez como para sí, 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 asustar a las personas. me imagino, te digo que sí, la verdad es que yo no soy tan creyente de estas situaciones, sin embargo es muy peculiar el hecho de que ellos ya sepan que esta persona hace trabajo, porque bueno, es el disciplina establecido del pueblo, ellos saben que es un brujo. Lo que sí nunca había escuchado yo era que un brujo se pueda convertir, como tú bien mencionabas, ¿no? Que tienen un animal, pues este señor tiene dos animales, entonces Sí, es algo peculiar. sí, sí, sí. Fíjate que el tema es que hay una explicación de que las personas nacen con este ser que los protege, un animal, pero también hay otras creencias que dicen que pueden alcanzar niveles de transformación según vayan avanzando, porque tú puedes nacer con el don, tú puedes nacer con el don de la transformación y puedes tener a tu animal protector, pero si no lo trabajas, por así decirlo, si no te instruyes en eso, pues hasta ahí va a quedar. Pero sin embargo había gente que se instruía en estos temas y se iba volviendo cada vez más experta en la transformación. Pero te digo, son muchas teorías y al final de cuentas toda esta información se termina perdiendo y al día de hoy no hay algo certero que te diga esto tienes que hacer para transformarte en un guay o en un nahual, porque todo eso se perdió. Lo que hay es lo que cuentan a través de las generaciones y va llegando hasta el día de hoy. Hay quienes dicen que hay que dar volantines hacia atrás, tener un bastón de mando, tener ciertas palabras, hacer cierta ceremonia, vender tu alma al quisín, pero pues en realidad son teorías. Yo creo que la persona que lo sabe hacer no lo va a decir. Claro, y me imagino que también será un conocimiento que se traspasa de generación en generación y pues obviamente no cualquier persona la tendría. Sí. Me comentaba estas personas que también su abuelo, su papá estaban metidos en lo mismo. Entonces es una estirpe de brujos, por así decirlo. Ah, ¿Y quién ya. sabe cuántas generaciones tendrán? Wow. Qué miedo, ¿eh? Oye, ¿y el señor que pasó lo volviste a ver? Al Pues la brujo. verdad es que dejé de trabajar allá, perdí contacto con ellos, ya no voy tanto allá, así que y ganas de volver a verlo, pues tampoco, ¿verdad? Porque sí me quedo viendo así como que Te echó el muy raro ojo. y no. Lo que sí me llama la atención es el hecho de que este mismo fenómeno, vamos a Ajá. llamarlo así, Sí. pues así como tú mencionas, están los nahuales en el norte del país y también están los skinwalkers Sí. en Estados Unidos con los pueblos navajos, si no me equivoco. Sí. Con los Y pueblos es navajos. la misma situación, lo mismo son personas que se transforman en animales. Sí, y aunque estemos cerca, por ejemplo, de Cuba, en Cuba también tienen un nombre específico para estos seres que se transforman
en animales, pero es un poquito distinta la manera que se transforman. No recuerdo el nombre en este momento, voy a ver si lo encuentro por acá. Pero sí, me mandaron la información, por aquí está, Alejandro Sánchez desde Cuba. Desde Cuba nos decía que eh, hay estas historias de estos seres que se transforman en animales o en diferentes, puede ser hasta en un árbol, pueden ser en cosas que se parece un poco a los nahuales, pero cambia el nombre, ¿no? Pero sí llama la atención que en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en la Francia antigua, estaba la creencia de los hombres lobo. Y fíjate, el hombre lobo de esa época muy antigua no era un ser como se ha vuelto ahorita en las películas que se dedica a matar gente, ¿no? Sino que era un ser que tenía esa transformación como un don y se transformaba para defender a su pueblo o al lugar donde él vivía, se dedicaba a defenderlo por medio de la transformación. O sea, muy similar a la idea que tenían la concepción de los mayas y los nahuales en un principio antes de la llegada de la nueva religión. Ok, sí, es un tema muy interesante, definitivamente. Extenso e interesante. Muy bien, mi estimado Adrián, te agradezco muchísimo tu tiempo, la llamada. Gracias por compartirnos tu historia. ¿Quieres enviar algún mensaje, algún saludo? Pues saludos a tu audiencia, amigo, y me gusta mucho tu programa, no me lo pierdo, cada semana estamos pendientes. Muchísimas gracias, un abrazote, mi estimado Adrián. A ver cuándo nos vemos, solo nos falta volver a vernos y pues estamos al pendiente. Un día de estos. Gracias, muchísimas gracias, Adrián. Muy bien, también un saludo, amigo. Hasta luego. Bueno, pues este fue Adrián con su llamada que nos contó esta experiencia que sucedió aquí en Yucatán. Y aquí es donde entra este tipo de transformaciones de estos seres, que pueden ser en un animal, en diferentes animales. Hay muchas teorías y la verdad es que encerrarse en pensar que solo una teoría es la real o solo una manera de ver las cosas es lo real, pues creo que caeríamos en un error. Hay que tener, yo creo, mente abierta a diferentes circunstancias que no controlamos. Después de esta llamada, agradecemos muchísimo a toda la gente que nos ve, que nos sigue viendo, que sigue hasta ahorita en el en vivo. Y vamos a terminar con la historia de Wendy, porque Wendy se quedó sola en el kiosco y estaba siendo acosada por algo que ella no podía ver, pero sí podía escuchar, pero sobre todo podía sentir y estaba aterrada. Su papá ya estaba con el pie en el acelerador para llegar lo más pronto posible. Y en eso que estaban yendo por uno de los caminos en la ciudad de Humán para llegar a este pueblo que se llama Techán, comenta la hermana que de pronto el ambiente empezó a sentirse pesado. Quienes han estado en un lugar donde hay muchas energías negativas o cosas extrañas, no sé si les pasa que entran a un lugar y sienten el ambiente pesado. Es decir, te empiezas a sentir incómodo, como que algo no está bien, y estás pensando cosas. Empezaron a sentir que el ambiente estaba pesado y una neblina, aunque parece una película de terror, una neblina empezó a cubrir el ambiente y ellos ya se sentían algo extraños. Estaban con las luces encendidas, pero tuvieron que poner luces altas para seguir avanzando. Ya, faltaba poco, se veían las luces de Techán, llegan al lugar y Wendy estaba en el kiosco, aterrorizada. Estaciona al papá rápidamente, ni siquiera cruzaron palabras, solo se subió Wendy, la hermana estaba ahí con el papá y arrancaron para quitarse. Ya cuando están en el camino de regreso, la hermana le empieza a contar a Wendy que antes de llegar con ella habían tenido un encuentro aterrador con algo que no pueden describir hasta el día de hoy. En medio de la neblina y justo a unos kilómetros antes de llegar a Techán, antes de que se viera la luz del pueblo, dicen que vieron algo que atravesó la carretera y se quedó a un costado. O sea, atravesó la calle, la carretera, y se quedó a un costado como vigilando el vehículo. Y cuando ellos se fueron acercando más y más, esta cosa que ellos no pueden describir se quedó ahí
como esperando que ellos pasaran. Y justo cuando pasaron, el papá no volteó a ver, pero la hermana sí. Y describe que era una cara entre perro, lobo, oso, humano, una cara deforme llena de pelos, así le describe la hermana. No puede tener algo que diga es así, así, así. Simplemente es lo que se le vino a la mente, porque además fueron segundos que lo alcanzó a ver, que parecía cámara lenta, según cuenta ella. Y el cuerpo era como un cuadrúpedo, pero más con las patas traseras apoyadas, como si quisiera ponerse en dos patas, con las patas traseras, como si quisiera pararse. Fue un encuentro rápido, por eso cuando llegan al kiosco ni siquiera cruzan palabras con Wendy, se sube y van de regreso a la casa, y en el camino de regreso es cuando cuenta esto a Wendy. Pasan las semanas, ya estaban calmados, y tal vez aquí sí entre la sugestión, porque fue algo que hasta ahorita ellos cuentan con temor, porque pues difícilmente alguien te cree que todo esto haya pasado. Y una vez Wendy estaba regresando a su trabajo en Humán y siente otra vez esa mala vibra. Siente esa maldita sensación, como ella lo describe, de que alguien la está observando a través de la ventana. Y con ese miedo, voltea por la ventana y allí estaba esa abominación, tal como la había descrito la hermana. Estaba al borde de la carretera, observando cómo pasaba el camión, y cruzó la mirada con Wendy. Wendy no puede describir lo que vio, más que lo que su hermana había dicho, que era un ser aterrador. Y esta historia ellos se la guardan mucho porque, como les decía, es algo que difícilmente las personas creen. Y ahí quedó como anécdota de vida, que existen seres que tal vez no creemos, tal vez para muchos de ustedes sean historias solo para asustar a los demás, pero de verdad que cuando te suceden a ti o a un familiar muy cercano, que sabes que no te está mintiendo, ahí es cuando empiezas a abrir tu mente y tu criterio a otro tipo de circunstancias. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Son 11:15 de la noche, las 10:45 de la noche. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, su servidor Luis Domenzain, a través de Nación Pelaná por Facebook y por YouTube. Llamemos al terror. Gracias por vernos. Estamos a punto de terminar el programa, y por ahí anda el número telefónico por si alguien más quiere hacer una llamada, enviar un mensaje. También nos pueden mandar por WhatsApp sus audios. Por aquí los vamos a reproducir. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Tenemos una historia más. Pero antes de continuar, queremos pedirles que por favor compartan el en vivo. Vayan a la página de Nación Pelaná, vayan a la página de Luis Domenzain a través de las redes sociales. Suscríbanse, denle like, vean los comentarios, dejen sus comentarios. Hay muchísima información, muchos videos muy padres explicando varios temas inexplicables. Gracias por vernos, por apoyar este programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y para los que han estado pendientes, por aquí tenemos un libro muy especial de leyendas y cuentos contemporáneos del Mayab, que próximamente les vamos a contar cómo se lo pueden ganar. Es un libro completamente nuevo, que trae muchas leyendas muy padres de un escritor yucateco, y les va a encantar por si les gustan las historias de las leyendas. Próximamente vamos a tener el video explicativo cómo se lo pueden ganar, así que esténse pendientes a través de la página de Luis Domenzain. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente. Gracias a Adrián, que nos llamó. Por ahí, producción, ¿tenemos algún mensaje? Por ahí vamos a entrar a las redes sociales. Tenemos saluditos. Tuvimos saluditos desde San Francisco. ¡Ay, qué padre! Desde San Francisco. Y desde la Ciudad de México en Instagram. Déjame checarlo. Por aquí tenemos a Liliana Lazo, a la ingeniera Liliana Lazo. Gracias por vernos. Muchas gracias, mi estimada amiga. A doña Lara Evangelina, que siempre, cada lunes está presente a las 10 de la noche para escuchar las historias. Un gran saludo, gracias. El asadero
Taco Grill nos envía saludos desde California. Muchísimas gracias. Saludos hasta California. Por aquí anda Milo Villanueva. Saludos desde Cozumel. Mi estimado Guayabita, igual saludos. Gracias por estar al pendiente. Gerardo, Tony Cusim. Gracias por estar pendiente. Es Cusim, perdón. Gracias por estar al pendiente del programa. Gracias por vernos. A Luis Villajuana, a nuestro productor, a todo el equipo de Nación Pelaná que hace posible que podamos transmitir. César Serralta. Saludos, Luis. La semana pasada que hablaron del Señor del Monte, supe de la historia de unos niños perdidos en la selva del Amazonas, perdidos más de 40 días y sobrevivieron gracias a las fuerzas espirituales, comenta César Serralta. Bueno, mi estimado César, vamos a platicar sobre esto. Fíjate que hace como un mes, creo que en los programas anteriores, platicamos específicamente de este caso que fue muy sonado en Colombia. Y antes de continuar, pues un saludote a Jessica y a Rubén que nos ven desde Colombia. Gracias por vernos. Bueno, pues en Colombia está cerca la selva de la Amazonía, que es una selva muy peligrosa. Hasta los más expertos no entran a esa selva solo porque sí, porque saben que pueden morir en cualquier momento, perder la vida por diferentes circunstancias naturales, por algún insecto, por algún animal que los muerda y los envenene. Hay depredadores grandes ahí, jaguares. Y entonces da de malas que viajaban en una avioneta una familia quitándose de un lugar para ir a otro cerca de Colombia y cae, la avioneta tiene un accidente y cae en este punto de la selva del Amazonas y fallecen y solo sobreviven, a ver, déjame recordar, fueron 3 niños, si no me equivoco, son hermanos, la más grande y un chavito y una bebé de brazos. Creo que eran 4 hermanitos. 4 hermanitos, pero el más chico estaba en brazos. Creo que ni un año tenía. Y los demás estaban entre 2, 4 y 10 años, creo que la más grande. Y entonces empieza la búsqueda. Y los militares colombianos, que son muy expertos en la selva, porque combaten a las personas malas que están ahí, son expertos en la selva, entran a hacer la búsqueda, pero sin lograr nada. Y empieza la desesperación porque un día que pasa, una hora que pasa, es una hora que se vuelve crítica, sobre todo para menores. Y empiezan a pasar los días y no encuentran resultados. Y entonces llaman a los pobladores cercanos porque también ya se habían acercado, pero los mismos militares no habían permitido su ingreso por temor a que gente mala pues les hiciera algo. Pero ellos insistieron y entonces hacen en conjunto la búsqueda. Las personas de Colombia que conocen toda la selva, porque ahí crecieron, junto con los militares, empieza la búsqueda. Pero además de esto, el punto más importante, mi estimado César, es que la abuelita y la mamá, la tía y el tío, son personas muy allegadas a la cultura de esa región y les habían inculcado desde muy pequeños las leyendas de la zona. Por lo que estos niños conocían sobre las leyendas. Y aquí viene lo importante de conocer y compartir las leyendas de Yucatán, por ejemplo, que los niños habían aprendido sobre algunas hierbas para comer, sobre cómo cocinar, qué agua beber y cómo mantenerse a salvo. Y sin embargo, aún así, la búsqueda se hacía cada vez más complicada. Pasaron más de 30 días unos menores de edad en la selva y de pronto empiezan las peticiones ya dentro de la búsqueda militar, empieza ya el tema pues cultural y de leyendas y ceremonial y empiezan a hacer peticiones a la Madre Monte. La Madre Monte es el espíritu más fuerte de la selva, de la zona colombiana, algo conocido como platicaba César sobre el dueño del monte, señor de los montes, que aquí viene siendo como Yumkash. Allá es Madre Monte y la Madre Monte decide cuándo sales y cuándo no. Y entonces ellos empezaron a llegar a la conclusión que la Madre Monte necesitaba una ofrenda para que los niños salieran. Y entonces uno de los perritos que estaba en la búsqueda, un binomio canino con un militar, se pierde. Algo raro porque estos perros son súper entrenados para estar al pendiente y para obedecer, pero el perrito desobedece, se pierde
y después de unos días de perdido, se encuentra con los niños. Pasa unos días con ellos y como si algo lo llamara, se vuelve a perder y los militares nunca encontraron al pobre perrito. Desapareció. Tiempo después, las personas creyentes de todos estos temas, los militares seguían buscando, pero uno de ellos se topa con una tortuga. La tortuga, hasta dentro de la cultura maya y la cultura colombiana, tiene un significado muy especial entre sabiduría y buenas noticias. Y entonces esta persona que se encuentra la tortuga lo toma como algo bueno y le pide un deseo. Porque eso contaban las leyendas, que podías pedirle un deseo si te encuentras con una tortuga. Y le pide el deseo de poder encontrar a los niños. Y la carga y la lleva. Y como si fuera pura casualidad o como quieras llamarle, esa persona encuentra a los niños cargando a la tortuga. Yo no sé qué explicación le puedas dar tú que nos ves, pero esto sobrepasa lo que puede explicarte tu mente. Los niños aparecen, afortunadamente los encuentran, luego dan el aviso a los militares y ya los militares llegan y sacan y rescatan a los niños con un helicóptero y ya. Se tranquiliza todo, los devuelven a la familia. Desafortunadamente su mamá había perdido la vida en el accidente y regresan con la abuela. Bueno, pues a todo esto, ya que todo se tranquiliza, los niños empiezan a contar ahora la experiencia que ellos vivieron, donde ellos dicen que veían a los militares, pero algo a ellos les hacía tener miedo y guardarse. Y por eso los militares, aunque pasaban junto a ellos, no los veían. Y aunque los militares gritaban sus nombres, no los veían. Y otra estrategia que hicieron fue que grabaron la voz de su abuelita, hablándoles para reproducirla en la selva y que ellos escucharan y tuvieran confianza y salieran. Y aún así no salían. Ellos cuentan, la más grande cuenta, que sentían como que algo los mantenía con miedo, guardados. Y por eso no salían a pedir el auxilio con los militares, porque ellos decían que veían a los militares pasar junto a ellos. Pero, pues, ¿qué explicación le podemos dar a esta travesía, a esta aventura de vida de 40 días en la selva más peligrosa tal vez del mundo, una de las selvas más peligrosas del mundo por todo lo que hay? Y salieron ilesos más que con desnutrición y con algunas picadas de insectos, pero vivos. 40 días, menores de 10 años. Increíble historia. Bueno, espero haber contestado tu pregunta, mi estimado César. Gracias por dejarla. Saludos, David Esquivel. Hola, gracias por vernos. Saludos. El asadero de Cogril nos envía una historia. Dice: mi abuelo fue a su rancho en caballo. Cuando estaba joven en la madrugada, lo paró una mujer a la orilla del camino. Cuando se trepó al caballo, sintió su piel llena de espinos. Él contó que le clavó el machete. Se cayó del caballo y no pudo ver por dónde. Ya en la tarde de regreso pasó por donde cayó y había una culebra con su machete clavado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué historia más impactante! Hay muchas historias que nos hablan de mujeres que se dedican a castigar a los hombres malos, y hay otro tipo de historias que son mujeres que se dedican a asustar a las personas. Hay una muy interesante que recuerdo por ahí creo que de la zona de Chiapas, Tabasco, por esa zona. El que nos envió se llama, su nombre real es Luis Canto, nos acaba de contestar en que leímos su historia y pregunta dónde puede conseguir la playera de Nación Pelaná. La playera de Nación Pelaná, pues está en... Todavía se está fabricando todavía, padrino, la playera de Nación Pelaná. Pero pues podemos sacar algunas para rifarlas por acá, por el programa. Próximamente, esténse pendientes, próximamente vamos a tener unas por acá. Te platicaba lo de la mujer. Lo de la mujer, hay una historia sobre un vaquero que está caminando con su caballo y se topa con una mujer similar, la sube al caballo y entonces el caballo empieza a quejarse, como que algo lo lastimaba. Y cuando este vaquero voltea a ver a la mujer ya tenía una cara de caballo. Y fue tanto el susto que se termina cayendo y perdiendo el conocimiento. Cuando despierta no estaba su caballo ya había regresado a su casa y él regresa caminando muy asustado y con algunas heridas.
por esta mujer con cara de caballo. Aunque esta historia sobre que era una serpiente que se convirtió en una mujer está muy interesante y aterradora. Bueno, ¿tenemos algún comentario más por ahí en redes sociales? No, solo saludos. Bueno, saludos a toda la gente que nos ve. Gracias por vernos, por seguirnos. Son 5 para las 11. Qué rápido se nos fue el tiempo. ¿Desde dónde nos pueden ver? Oye, sí, estamos en redes sociales a través de Facebook, de YouTube. ¿Dónde más? Y TikTok. En Instagram y en TikTok de Nación Paraná. Por aquí andamos haciendo los en vivos. Próximamente ya vamos a tener más contenido, más historias y más alcance porque vamos a tener más canales. Creo que estamos muy adelantados para anunciarlo, pero viene un nuevo programa que se llama Siniestro FM. Siniestro FM es un nuevo concepto donde vamos a contar historias, pero ahora con invitados presenciales. Vamos a tener gente que nos va a contar su vivencia en un nuevo programa producido por Nación Paraná, que todavía está por ajustarse el día y la hora, pero próximamente ya lo vamos a tener. Ese no va a ser en vivo, va a ser grabado, pero les aseguro que los capítulos van a estar tremendos. Ya estamos confirmando los invitados para el programa. De verdad, algo que teníamos para los invitados es que estábamos pensando en gente que sea conocida, pero creemos que la gente desconocida muchas veces es la que guarda las historias más aterradoras y que no han sido contadas. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por vernos. Ahora sí, estamos al cierre del programa. Como siempre, les agradezco muchísimo a todas las personas que ven y que apoyan este concepto que hacemos para todos ustedes los lunes a las 10 de la noche. Estamos en vivo a través de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok de Nación Paraná. Gracias por vernos. Mi nombre es Luis Domenzain y como cada lunes nos seguimos viendo a las 10 de la noche para platicar más historias aquí en Llamemos al Terror. Crucemos juntos la línea del miedo. Nos vemos y que tengan una